Esto es Cara a Cara. Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Radio TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar después de 2 semanas ahí que detuvimos los programas debido a las vacaciones, no sé si merecidas, pero vacaciones al fin. Pero gustosos de estar nuevamente aquí en la mesa de Cara a Cara para hablar, de un tema que, si bien es lejano, no tendría que ser tanto, al menos en la discusión y en el involucramiento por parte de la comunidad del mundo en general. Estoy hablando del tema de la situación en Gaza, donde la verdad cada vez se agrava más, sobre todo por un asunto de hambruna que se está viviendo por parte del pueblo palestino, y para ello hemos invitado a Ismael Bárcenas, el padre Mayo. Mayo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Paco? Un gusto estar aquí en la cabina y con los que nos andan escuchando. Sí, Mayo ya este año ha sido un referente de la mesa de Cara a Cara y nos da muchísimo gusto estar nuevamente con él. Pero Mayo, un tema delicado, un tema preocupante, lo que está sucediendo actualmente allá en el Medio Oriente. Sí, a ver, primero presento mis cartas. Sí. A ver, primero, no soy un internacionalista, no lo soy, somos. pero es un tema que me interesa, me apasiona. Aquí en la universidad estoy dando un curso sobre Jesús de Nazaret, visto como figura histórica, okay. O sea, más que verlo como si fuera un tema de catecismo, desde la universidad lo abordamos como un personaje que vivió, que existió precisamente en estos rumbos. Exacto. Y a mí eso me ha permitido estar dándole un poquito de contexto, o sea, cuando surge la figura de Jesús de Nazaret, que había en el ambiente. Y de alguna manera hay situaciones muy similares a las que ahora se presentan, porque en ese entonces sí estaba el pueblo judío, el pueblo israelita, viviendo en aquel entonces en aquellos rumbos, pero que tenía una larga enemistad con los filisteos, que ahora son los que también se conocen como palestinos. Entonces, esta situación de hambre allí en Gaza, creo que para entenderla tenemos que remontarnos casi no algunas décadas atrás. O sea, no es del 45 para acá, de 1945, sino desde antes del año 2000, que estaba siempre esta pugna de dos pueblos que se sienten muy arraigados por un mismo territorio. Claro. Sí, sin duda es una situación de muchos años, una situación histórica, que en estos momentos presenta quizás su punto climático, ¿no? En cuestión de desastre, en cuestión de guerra, en cuestión de muertos, en cuestión, sobre todo, ha habido un énfasis muy particular por parte de algunos medios en la situación que están pasando los niños. Sí, hoy estaba leyendo precisamente, estamos grabando en jueves 7 de agosto, porque el programa sale el martes, ¿verdad, Beto? El martes, que viene siendo martes 12, pero hoy jueves estaba leyendo que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que buscará tomar toda la franja de Gaza, ¿no? O sea, prácticamente el ejército israelí asegura que ya controla el 75%, ¿no? Entonces buscarían ampliar la posesión del territorio, Mayo. Ya que tocas el tema histórico, ¿cómo tomar esta noticia donde se ha hablado mucho del desplazamiento de un estado a otro? Sí, a ver, de entrada ahorita la situación como más urgente, importante, viene siendo esta situación de hambre que hay allá en Gaza.
en donde los más afectados es la población más vulnerable, sí. Niñas, niños, mujeres. Pues sí, es un conflicto de guerra que se desató, se agravó desde el 7 de octubre del 2023, sí. Con estos atentados que hubo de parte de Hamás. Y que detonó todo este conflicto. Y que, a ver, yo creo que para entender esto, a ver, este conflicto es muy interesante. A mí en lo personal me parece muy interesante porque por lo regular nos manda a blancos y a negros. O sea, como que no hay intermedios, o sea, no hay matices. Uh-huh. Claro que es condenable la política de Netanyahu, que a él lo que le interesa es que haya guerra. Si no hay guerra, va a caer como presidente. O sea, exacto, los mismos sí. Israelitas no lo quieren. Está esta situación excepcional de guerra. Entonces, como mientras haya guerra, ok, no podemos mover. Como se dice, no se cambia a caballo a mitad del río. Pero es alguien que ya desde hace rato ya venía perdiendo elecciones y todo. Sí. Y ahorita está muy apoyado precisamente por la extrema derecha de allá de Israel, que es que son estos movimientos, también les llaman sionistas de extrema derecha, nacionalistas, que ellos van por todo. Pues ahorita también Netanyahu lo que está es por la victoria total. Y eso de alguna manera significa pues casi que todo, o sea, que no haya ni Franja de Gaza ni Cisjordania, todo sí. Ya es Israel para judíos. Entonces, sí es una situación que, a ver, digo esto porque hace poco vi una publicación que se me hizo interesante de Alto a la Guerra. Y utilizaban los logos de Star Wars. Venía un halcón milenario con la bandera de Palestina, como de Stop War. Y me ayudé también de una frase que le escuché a Bono de YouTube, que es medio activista. Sí. Que él, y me parece que hay una tendencia clara, porque, a ver, se condena la violencia, pero hasta cierto punto la violencia de los dos lados, tanto la violencia terrorista de Hamás y al mismo tiempo la violencia vengativa y totalitaria, autoritaria de Netanyahu y de sus halcones de extrema derecha. Y alguna cosa sí puse, ¿verdad? Yo desde hace rato, o sea, te digo, este territorio me parece como muy interesante. Es un territorio, cuando hablo de Jesús de Nazaret, les digo, hay que ubicar este territorio. Es un espacio en donde se unen 3 continentes. Y era el paso por tierra de África para Europa y para Asia. Igual de Asia, si quería ir a Europa o a África. Ha sido una tierra muy disputada por diferentes imperios. Sí. Por Egipto, por los asirios, por Babilonia, por Grecia, por los romanos. En su momento, o sea, hace 100 años, por el imperio británico, por los ingleses, por los turcos. Sí. Y bueno, entonces, a lo que iba es... he leído diferentes... A ver, me gusta mucho un autor, Amos Oz. Él nació en 1939, murió en el 2018. Era como... siempre se esperaba que le dieran un premio Nobel, pero no le llegó como a otro... ¿Cómo se llama? Coreano. No, bueno, ahorita sí. Me acuerdo. No le llegó. Tiene un libro que habla contra el fanatismo que me parece bastante interesante. Él es judío, pero él siempre optó, o como que dice, a ver, no es una historia de amor, es un conflicto de divorcio desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Es un terreno entrañable para 2 pueblos. El esfuerzo que se ha hecho del 48 para acá es que en Israel vivieran 2 poblaciones, digamos, población judía y población árabe. Dice, eso es imposible. Lo que tiene que suceder tarde o temprano, la solución a este conflicto es que haya 2 estados. Uh-huh. O sea, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí en México, pues sí, mayoritariamente somos católicos. Sí. Pero, por ejemplo, está la población menonita. Sí. Los menonitas que están en Chihuahua, están en Zacatecas. Aquí el punto... Pero a ver, podemos convivir como nación. No importa si eres católico, si no eres católico, si eres de alguna creencia, si eres menonita. Todos podemos vivir bajo el mismo país. Eso no se puede ahorita ya en Israel. Ya ha estado ha sido una situación tan difícil, tan deteriorada, tan violenta, que Amos Oz, por un lado, Yuval Noah Harari, el que escribió Sapiens, que me parecen... Estos dos, a ver, Amos Oz ya falleció, Harari es un intelectual también israelita, me parece muy interesante, que me parecen que tienen posturas agudas, críticas, y que los dos, y moderadas, o sea, no son extremistas, en el sentido de que los dos dicen, a ver,
Y quizá la solución menos perfecta, pero la más viable es que tarde o temprano haya dos estados. Un estado palestino y un estado israelita, un estado judío. Eso, hacia allá se tiene que caminar. Digo esto porque de alguna manera también Hamás hacia allá quiere llevar, o sea, esa es la propuesta. Esta situación de hambre, lo estaba leyendo a sí es un internacionalista que me gusta mucho, Mauricio Mechulamp, que él es profesor del Ibero de México, y todos los lunes a eso de las 9:40 aparece en el programa de radio de Gaby Marketing en W Radio, y él dice, a ver, el tema ahorita del hambre, o sea, desgraciadamente es una estrategia. Porque por un lado, el gobierno de Israel sí está matando de hambre a la población, esperando no sé cómo que de alguna manera los mismos palestinos se levanten contra Hamás, cosa que probablemente no va a suceder. Y por otro lado, Hamás está utilizando esta situación de hambre para que se siga alzando la voz, en el sentido de que hay un Estado palestino. El detalle es que dice, se están llevando a la población más vulnerable. Sí, pero unos y otros están jugando con la situación de hambre. Unos la niegan, o sea, lo que veía en las noticias que hay dentro de Israel no es el tema, y dicen que es como chismes, cosas infundadas, que no es cierto que haya hambre en Gaza. Pero por otro lado, fuera de Israel, dices, hay una situación que se ha ido agravando, una situación urgente de hambruna. Claro, sí. El problema es que sí se está utilizando como arma política tanto para Netanyahu, esperando que en algún momento palestinos se alcen contra Hamás, y de Hamás para darle visibilidad a este conflicto. Es lo que me ha parecido interesante en esta complejidad de lo que implica esta situación. Lo que digo, a ver, desgraciadamente se están llevando a la población más vulnerable, pero esta situación de hambre la están tomando como arma política. Sí, es una situación, a ver, bastante complicada. Según las cifras oficiales, la Organización Mundial de la Salud estima en más de 12,000 niños menores de 5 años con desnutrición aguda. El Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas murieron 138 personas, 5 de ellas por hambre. Y bueno, otros datos relacionados con el tema de hambruna. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU afirma que los 2 millones de habitantes de Gaza necesitan 62,000 toneladas de alimentos al mes. Un cálculo que se considera escueto porque proporcionaría pues alimentos básicos, pero evidentemente no carne, frutas y verduras. Y obviamente se ha hablado mucho del tema de lo complicado que es acceder a entregar precisamente los alimentos. Hemos visto las imágenes de cómo cae alimento del aire, ¿no? de las aeronaves. Inclusive algunos han calificado la distribución como una pesadilla. Desde el 19 de mayo la ONU ha recogido más de 2,600 camiones de ayuda en las fronteras de Gaza y solo 300 pudieron llegar a su destino. Obviamente el resto fue interceptado en el camino, ya sea por civiles desesperados o por hombres armados. Mayo, me llama la atención cuando hablas del tema de que la solución tendría que ser reconocer, que parecería como obvio, ¿no? Reconocer 2 estados, porque políticamente los países del G7 pues se han inclinado más, obviamente, del lado de Estados Unidos, que Estados Unidos pues es un soporte de Israel prácticamente, pero recientemente escuchamos a Emmanuel Macron, presidente de Francia, decir en septiembre, si siguen las cosas vamos a reconocer el Estado palestino, y se han unido a ese discurso Canadá y Reino Unido. Alemania todavía ha estado distante. ¿Qué significa para países de ese calibre que pertenecen al G7 reconocer al Estado palestino? Por un lado, yo creo que también es desmarcarse de la política de Trump. Sí. Trump le da todo el apoyo a Netanyahu y Netanyahu va por la solución total. O sea, es la solución total que de alguna manera a Netanyahu, a ver, ya este movimiento de Hezbollah ya lo aniquiló. Sí. Pero quiere hacer lo mismo con Hamás, pero está más difícil la situación con Hamás. Esta situación de que sí, tienen muchos túneles allá abajo de Gaza. La solución total implica aniquilar Gaza, pero es que en eso se están llevando a la población gazatí. Yo creo que Macron está tratando como decir, a ver, es una situación muy compleja. También escuchaba
Yo creo que es importante, a ver, una de las voces que escuchaba, Meshulam lo decía, es, a ver, se puede ser pro-Israel y pro-Palestina. O sea, que existan los dos estados, ajá, sí. Pro-Israel no significa apoyar a Netanyahu. O claro, sea, no. O sea, la política de Netanyahu, y en eso me parece interesante, por ejemplo, Harari. Harari también es muy crítico de Netanyahu, porque dice, a ver, esta manera mesiánica de querer resolver el conflicto de manera totalitaria, autoritaria, eso no va a resolver el problema. O sea, lo está agravando. O sea, y tampoco se vale que se tomen como ese historiador Harari dice, por un lado Israel no se puede montar en el tema del holocausto, todo lo que sufrimos en el holocausto, necesitamos un país, una nación, no se puede utilizar eso como para justificar pues ahora el holocausto que están haciendo de la población gazatí. Entonces me parece interesante que Macron, y yo creo que no es la mejor solución, pero hasta cierto punto no hay una solución. O sea, pero a donde se puede destrabar este conflicto es que haya dos estados. Pero si hay dos estados, ahí Netanyahu siente que pierde. Por supuesto, sí. Y Trump también. Claro. Y Trump también. Sí. Entonces creo que de alguna manera la comunidad europea está desmarcándose de la política de Trump, de apoyo total a Netanyahu, y en el sentido también de que haya cierto balance para destrabar la situación. O sea, el hecho de reconocer como tal el Estado palestino sí podría abonar o tendría que abonar a bajar el nivel del conflicto. Yo creo que a la larga, a ver, ahorita la situación sigue estando muy... A ver, el detalle es que como se juega... A ver, una de las armas con las que se están jugando es el hambre en Gaza. Sí. Otra también son con las personas que tienen secuestradas desde el atentado del 2023. En octubre, sí. De ahí se justifica Netanyahu para no... o sea, como no sueltan los rehenes, vamos por ellos. Entonces, ahí están esas delgadas líneas que sirven de argumento para los más extremistas. Sí. Por un lado, yo digo, a ver, yo creo que es condenable esta política de Netanyahu y, como digo, de sus halcones de extrema derecha. Sí. Como también estas posiciones fundamentalistas desde la parte árabe islámica radical a ver, el punto es aniquilar al otro. O sea, que el otro no exista. Amos Oz era un cuate, era un historiador, un literato que él decía, tenemos que aprender a ver el otro, a ver a la otra persona. Y de alguna manera lo que nos puede ayudar para entenderlo, para humanizarlo, es la literatura, para entender cómo piensa, cómo vive, para verlo no como un enemigo, sino como otro ser humano con el que estamos compartiendo territorio. Sí. Esto de los dos estados, o sea, te digo, aquí por lo menos he visto a 3 cuates que me parecen muy sensatos. Amos Oz, Yuval Harari, Mauricio Meshulam, que dicen, es lo menos va a doler mucho, pero es lo menos doloroso y es la única salida a este conflicto que lleva años. Amos Oz era muy optimista porque él dice, a ver, nomás ubiquémonos en el panorama mundial y Europa estuvo en guerra más de 1000 años. Sí. Dice, a nosotros también nos va a costar mucho trabajo, pero en menos tiempo es posible que Palestina e Israel aprendan a convivir, aprendan a coexistir, que eso apuesta. Claro. Tiene que haber dos estados que coexistan. Entonces, yo creo que por ahí, este conflicto tan difícil, por ahí va la solución. Un comentario. Cuando publiqué esto del halcón milenario y puse esto, es que digo, pues se pasa como en diferentes temas, ¿verdad? Pero para pronto se me vino la ala dura. Palestina, desde el mar hasta el río. Que yo analizando también las dos vías, digo, es que ni la de Israel, ni el extremo, los extremistas sionistas de Israel, ni los más radicales de los palestinos van a poder resolver esto. Amos Oz dice, tiene que haber renuncias dolorosas y vamos a tener que renunciar a lugares que queremos mucho, pero es la única vía para que esto empiece a desenredarse. El problema es quién cede, ¿no? O sea, eso siempre ha sido histórico. Y con gente con Netanyahu será difícil. Sí. Oye, Mayo, estamos platicando con Ismael Bárcenas, padre Mayo, sobre lo que sucede en Gaza y para muchos conflictos, para muchos otros ya una guerra, ¿no? Que también es este juego de la narrativa, ¿no? Del uso de palabras. Y a propósito de esto, lo digo por algo que mencionaste hace un momento, ¿no? Recordabas el holocausto de la Segunda Guerra Mundial y utilizaste el mismo calificativo.
para describir lo que está sucediendo en estos momentos. Porque ha habido muchas personas en general, pues, ¿no? Activistas, opinadores, que refieren que lo que sucede es ya un genocidio. Y hay quienes se resisten todavía a utilizar ese tipo de palabras, ¿no? Sí, como que por denominación de origen le toca a los judíos por la Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron víctimas de un genocidio, de un holocausto, y como que solamente hacia ellos se puede utilizar esto y de manera políticamente correcta. Pero yo creo que la política que está llevando Netanyahu es lo mismo, es una situación similar. Hablando del arte, me parece interesante, no en esta entrega de los Óscares, la anterior, fue premiada esta película que habla precisamente del Holocausto, Zona de Interés. Sí. El director es judío, inglés. Y él dijo, no se puede justificar, o sea, los genocidios no se pueden justificar. No se puede justificar lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cómo trataron a los alemanes a los judíos, y tampoco se puede justificar cómo los judíos están tratando ahorita a los palestinos. Claro. Palabras más, palabras menos. Lo tundieron en el mundo judío. Pero me parece una voz... yo creo que estos conflictos es importante pasarle la voz a gente que es una situación muy compleja, pero sí se requiere una mirada muy aguda. Y yo creo que hay gente que está viendo el conflicto. Yo estoy ahorita hablando de gente judía que de alguna manera está criticando la política del Estado de Israel, y que no quiere decir con eso no tiene que existir Israel. Eso es otra cosa que también decía Amos Oz. O sea, esta tierra la tenemos que aprender a compartir. Uh-huh. Y ni yo te puedo aniquilar, ni tú me puedes aniquilar. Uh-huh. Y no sé, o sea, ni tú me vas a sacar de mi casa, ni yo te voy a sacar de tu casa. Tenemos que aprender a coexistir hacia allá. Sí. Amos Oz era optimista y esperanzador, pero dice, a lo mejor en 200 años se podrá vivir de manera más armónica, pero se tiene que empezar con algo. Sí. Ya que mencionas recuerdas ese caso del director de la película Zona de Interés. Inclusive recordarás que en la última entrega de los Óscares también me parece que el documental ganador fue un documental sobre la temática de la que estamos hablando, donde había involucrado gente judía y que también criticaron, ¿no? El tema. Este documental que lo hace un chavo israelita y un chavo palestino, y tiene una visión también como muy sensata. Ahí fíjate, exponen los excesos israelitas sobre los palestinos, en donde, como se habla de la narrativa no solamente queda en las élites, o sea, ya no nomás es el gobierno y el ejército, sino a veces la misma población israelita que apedrea y que invade los terrenos de los palestinos. Exacto. Sí, que les cortan sus olivos, que les cortan sus huertas, o sea, es una situación, o sea, creo que ese tipo de documentales nos muestran una ventana y nos ayudan a entender lo conflictivo y complejo de la situación. Sí. Y nada más como brevario cultural, a propósito que estamos hablando o de estos comparativos, ¿no? Que estamos haciendo. Ayer, 6 de agosto, pues se cumplieron 80 años del lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que obviamente el tema de las bombas atómicas inmediatamente se vincula, se asocia al asunto de la Segunda Guerra Mundial, que más allá que en ese momento, cuando fueron lanzadas, Alemania ya se había declarado vencida, ¿no? Pero bueno, una situación que también a la fecha sigue trayendo secuelas. Mayo, dos últimas preguntas rápidamente, porque nos come un poco el tiempo. Ahorita hablabas sobre las voces necesarias, ¿no? Para hablar sobre este tema. No recuerdo hace cuánto, pero el Papa XIV habló de que si bien hay como esta cuestión si ya tendríamos que hablar de una tercera guerra mundial, ¿no? Que es algo que a lo mejor sucede después porque son los historiadores los que aterrizan esos términos. Pero el Papa XIV hablaba de que hay una tercera guerra mundial, no me acuerdo si utilizó el término tercera, pero una guerra mundial fragmentada, ¿no? O sea, hay muchos fragmentos de guerra en el mundo y uno de ellos pues es esto que ocurre en Gaza, ¿no? Entonces, a propósito de lo que mencionabas, pues la necesidad de que líderes, en este caso como el Papa,
León XIV se pronuncien sobre este tipo de temas. Sí, yo creo que es importante. Fíjate que, bueno, ahí en redes sociales me gusta seguir a varias gente y hay varios varias imágenes que ponen no dejemos de hablar de Gaza. Uh-huh. O sea, yo creo que es importante que gente como el Papa León XIV, como lo hizo también el Papa Francisco creo que por lo menos una vez a la semana, si no es que todos los días hablaba con el párroco de Gaza. Que es una manera de tener en el ambiente el tema, o sea, de no soltarlo, no dejarlo caer. Yo creo que es importante también estas voces mesuradas que instan, apuestan, apoyan la paz en un ambiente que dices, a ver, está tan compleja la situación, no estamos en una tercera guerra mundial, pero sí se pueden dar todos los ingredientes previos a eso, ¿verdad? Claro. Si por un lado, imagínate, en estos conflictos, Israel ya desmanteló Hezbollah, que está apoyado por Irán, y ya bombardeó Irán, y Irán ya también mandó misiles a Israel. Si en una de esas, imagínate, no sé, un grupo terrorista iraní hace un bombazo nuclear en Tel Aviv, no se van a quedar los judíos con los brazos cruzados y van a rezar lo mismo. Y eso ya detona, ya es el previo ya de una tercera guerra mundial casi, ¿verdad? O lo mismo en la situación de Ucrania con Rusia. O sea, claro que con esto que dices de los 80 años de Hiroshima y Nagasaki, uno diría esa ya es una historia enterrada que quedó hacia atrás, pero no. Las armas siguen estando ahí y hay ciertos conflictos y hay cierta gente loca que no sería raro que apretara un botón, ¿verdad? Sí, caray. Por último, Mayo, México, ¿qué papel tendría que tomar? ¿No? A lo mejor ya es una pregunta muy política, ¿no? Pero ¿cuál tendría que ser la postura de un país como México ante este conflicto? Pues mira, yo creo que México tendría que estar apostando por la paz, dándole espacio a las voces moderadas de los dos lados. Claro, a ver, creo que es importante denunciar la hambruna de Gaza. Y si se denuncia la hambruna de Gaza, no quiere decir que uno sea antisemita. No. O sea, dices, a ver, aquí hay un gobierno que está siendo muy autoritario y en esta situación de venganza se están llevando los más vulnerables de esta población que está en Gaza, que son las niñas y los niños que están pasando hambre. Yo creo que es importante denunciar eso. Eso no significa que México sea anti-israelita o antisemita. Yo creo que es importante denunciar esos excesos y yo esperaría que México fuera un espacio de neutralidad hasta cierto punto, sí denunciando las injusticias, pero que sea uno de esos países que trata de equilibrar la balanza para que a la larga se vaya tejiendo algo de paz. Claro. Perfecto. Pues así, ¿no? Llegamos más o menos al final, ¿no? Una situación que desafortunadamente va a continuar. ¿No? No es algo que va a detenerse el día de mañana. Entonces, pues Mayo, te agradecemos y esperamos volverte a tener de nueva cuenta aquí en la mesa de Cara a Cara. Con gusto, claro, siempre será un gusto y sobre temas interesantes y apasionantes, ¿verdad? Comentario al margen para terminar. Sí. Hay una película que me gusta mucho, Jesús de Montreal. Okay. Hacen una obra de teatro sobre la vida de Jesús, se van mucho a temas históricos y bueno, se presenta María Magdalena y otra de las discípulas de Jesús. Y cuando hablan precisamente de Medio Oriente, dicen, a ver, es Medio Oriente, siempre ha habido conflicto y siempre ha habido sangre. Uh-huh. Es cierto. Y sobre la persona de Jesús de Nazaret, es interesante, en esta zona donde ha habido tanto odio por milenios, la voz de paz, de amor, de cofraternidad que propone Jesús de Nazaret, visto no en temas religiosos, sino visto desde planos humanos. Claro. O sea, como alguien, una figura histórica, carismática, que trajo un mensaje de reconciliación. Perfecto. Pues sí, vaya que es necesario en estos momentos y no solo en esta zona del mundo, sino en muchas otras, ¿no? Sí. Por supuesto. ¿Qué tal pinta el semestre? Pinta interesante. Interesante, sí. Muy bien, pues agradecido. Órale, gracias Paco, gracias por la invitación. Y aquí al Beto también Así es. En los controles. Gracias al señor Beto Rubio por la coordinación y producción. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara. Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan.